Queridos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 capítulo 3. 1 capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a leer todo este capítulo. Dice así la palabra de nuestro Dios. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corrió a Elí diciendo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar, Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. El Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y sucederá que si te llama, dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha reprochado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel permaneció acostado hasta la mañana. Luego abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Él le preguntó, ¿qué es lo que te ha hablado? Por favor, no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres una palabra de todo lo que ha hablado contigo. Samuel se lo contó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, es el Señor, que haga lo que le parezca bien. Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor volvió a manifestarse en Silo, pues era en Silo donde el Señor se revelaba a Samuel mediante la palabra del Señor, y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Oremos. Nuestro Dios y Padre, necesitamos que tú ilumines nuestro entendimiento, para que podamos entender tu palabra con claridad, para que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que esta palabra repose en nosotros, se quede en nosotros y pueda producir, por la obra de tu Santo Espíritu, una transformación en nosotros. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer registra una bella e interesante historia. El tabernáculo había cerrado sus puertas por ese día y Elí y el joven Samuel se habían acostado. Pero Dios no estaba obrando durante el día. Habló a Samuel durante la noche. Y después de cierta confusión inicial, vemos que Samuel responde y comienza así su ministerio profético. Pero este relato no está aquí solo para entretenernos o darnos algún tipo de información sobre Samuel. Este relato presenta un asunto de tremenda importancia. En su trato con el joven Samuel, Dios le estaba proporcionando al pueblo de Israel algo que tanto les había faltado y que necesitaban con urgencia, es decir, el ministerio profético.
Después de las tinieblas, luz fue el lema de la Ginebra reformada. Y el programa de predicación establecido allí durante el ministerio de Calvino y compañía tenía como finalidad que la palabra de Dios trajera luz a la ciudad. Y esta luz solo llegaría cuando la palabra de Dios fluyera, corriera entre los habitantes de Ginebra. De allí que en aquella época se estableció la práctica de impartir 6 sermones por semana. Pero eso no solo fue una práctica en la Ginebra reformada. El Antiguo Testamento presenta el mismo patrón. El vehículo usual de la palabra de Dios era la profecía y el instrumento usual era el profeta. Y nosotros vemos en nuestro texto que el llamado de Samuel representa una vuelta a este patrón bíblico, a este patrón habitual. Y el argumento de 1 Samuel 3 es que el pueblo del Señor está en la oscuridad sin un profeta, es decir, está perdido sin un profeta, y que el Señor está a punto de beneficiarlos dándoles uno. Con esto presente, el título para nuestro sermón de hoy es Después de las tinieblas, luz. Y lo primero que el texto nos presenta es la necesidad de un profeta. La necesidad de un profeta. Cuando el Señor quiere bendecir, envía su palabra. Y cuando Dios quiere juzgar, la retiene. Y este pasaje comienza diciéndonos que Dios había estado reteniendo su palabra. Nos dice el verso 1, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visiones con frecuencia. No se trataba de que no hubiera absolutamente ninguna profecía. Más bien el texto nos está diciendo que la profecía era muy infrecuente, que la palabra profética era esporádica, podríamos decir, era rara. Rara vez se escuchaba una palabra profética. Ya vimos la semana pasada que el capítulo 2 menciona a un hombre de Dios que le entregó una profecía a Elí. Pero esa fue una palabra para un solo hombre. La palabra de Dios para un solo hombre, Elí. Entonces no podemos hablar que en ese instante se produjo un avivamiento de la profecía en Israel. La profecía que se necesitaba no era aquella dirigida a un solo individuo. Se necesitaba una profecía que fuera dirigida, que alcanzara a toda la nación. Ahora, ¿cómo Israel había llegado a un estado espiritual tan sombrío, tan oscuro? Bueno, la respuesta salta a la vista. Las personas habían dejado de oír a Dios. Tenían la ley de Moisés, sabían acerca de los muchos casos en que Dios había hablado, pero no apreciaban estas cosas. Habían ignorado las leyes de Dios. Habían olvidado las gloriosas cosas que Dios había dicho en su palabra. Israel era una nación con un Dios que hablaba, pero el pueblo vivía como si Dios no hubiera hablado. Nos dice el final de Jueces, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos, es decir, no tenían a Dios en cuenta, no tomaban a Dios en cuenta. El mismo tabernáculo en el que Elí y Samuel se acostaron a dormir era un testigo del hecho de que Dios había hablado a Israel, al igual que la lámpara de Dios que es mencionada en este texto y el arca de Dios. La mención del autor de la lámpara apagándose puede haber sido una manera de indicar tanto lo avanzado de la hora como también la tragedia de un Dios que estaba en silencio. Fíjense, cuando Dios no habla, la luz espiritual falla. Frente a este escenario oscuro, un pragmático podría decir, no hay problema, enviemos más candidatos al seminario y vamos a solucionar este asunto. Vamos a tener más personas que prediquen. Pero fíjense, el texto nos dice que si la palabra del Señor era escasa, es decir, la palabra del Señor era rara,
Y esto nos demuestra que el hombre no puede coaccionar, el hombre no puede fabricar, el hombre no puede manipular o producir la palabra. Solo el Señor puede darla. Y tener más graduados de seminarios no va a solucionar eso, no va a cambiar absolutamente nada si Dios no es quien habla. Debemos preguntarnos, ¿por qué la palabra de Dios era tan rara en aquellos días? ¿Por qué Dios estaba tan callado? ¿Por qué Dios ya no hablaba con su pueblo? Muy probablemente este silencio se debía a que Israel estaba bajo el juicio de Dios. Quizás debido en gran parte a que su liderazgo sacerdotal era corrupto, como vimos la semana pasada. La ausencia de la palabra de Dios era una señal del juicio de Dios, que el Señor retiraba la luz de su palabra y permitía a Israel vagar en la oscuridad, en las tinieblas que parece que Israel prefería. Y otros pasajes de la Escritura apoyan esta interpretación. Por ejemplo, cuando el Señor anunció el juicio sobre Israel a través del profeta Amós, amenazó Dios con una hambruna. Pero no una hambruna de pan o una hambruna de alimentos o sed de agua. El profeta Amós dice hambruna de oír las palabras del Señor. Es decir, el pueblo vagaba por todas partes en la época de Amós, buscando una palabra del Señor, pero nunca la encontraba. También el Salmo 74 nos dice que Israel se seca bajo la ira de Dios. Y esta sequedad se manifiesta en el hecho de que el templo es destruido, pero se refuerza también con algo. Nos dice el Salmo 74, verso 9, ya no hay profeta. Más adelante, en 1 Samuel, Saúl va a dar testimonio de que la ausencia de la palabra de Dios indica que el Señor se ha apartado de su pueblo. ¿Por qué era tan necesario un profeta? Porque el pueblo ya no oía la voz de Dios. En segundo lugar, vemos el llamado del profeta. El llamado del profeta. Muchas de las grandes figuras de la Biblia comenzaron sus ministerios experimentando un emocionante llamado de parte del Señor. Tenemos el ejemplo de Abraham, de Moisés, Isaías, el propio apóstol Pablo. Ahora, la importancia de Samuel en la historia bíblica se ve en el hecho de que él es incluido en este grupo de hombres que fueron especialmente escogidos, llamados y capacitados por el Señor para el ministerio. Ahora, en muchos libros, en mucha literatura popular, les gusta imaginar que Samuel responde a este llamado de Dios cuando él era un niño. Pero es muy probable que Samuel ya no era un niño, sino que era un adolescente. De hecho, en el capítulo 2, verso 26, nos dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero en el verso 2 del capítulo 3 nos dice que los ojos de Elí habían comenzado a debilitarse. Es decir, el capítulo 2 compara al pequeño Samuel ¿con quiénes? Con los malvados hijos de Elí. Y ahora el capítulo 3 describe a Samuel en contraste ¿con quién? Con el anciano Elí. Mientras Elí estaba quedándose ciego por causa de su edad, el joven Samuel recibió una visión del Señor. Mientras Elí estaba acostado en su aposento, sugiriendo una habitación o una cámara fuera del tabernáculo, Samuel dormía en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. De hecho, Samuel estaba ocupando el lugar de Elí y ahora Dios instalaría formalmente a Samuel en lugar de Elí. Así como la decadencia espiritual de Israel fue seguida por esta ceguera de Elí, ahora la palabra del Señor vendrá a Israel a través del vigor espiritual del joven Samuel. El escenario del llamamiento de Samuel describe o es descrito de una manera interesante. Nos dice el verso 3, antes que la lámpara de Dios fuera apagada.
Esto indica que Dios llamó a Samuel en las horas antes del amanecer, porque las lámparas se mantenían encendidas durante toda la noche. Pero también, fíjense, es una descripción simbólica. La lámpara de la presencia de Dios estaba tenue, se estaba apagando, pero no estaba completamente apagada. En tal escenario, la voz del Señor se escuchó una vez más en el tabernáculo. El Señor llamó a Samuel, nos dice el verso 4. Y qué gracia, qué maravillosa gracia hay en estas palabras. En el momento en que la palabra de Dios había sido quebrantada, había sido pisoteada por los hijos del sumo sacerdote, cuando las ofensas contra la ley de Dios proporcionaban todas las razones para que Dios juzgara a su pueblo, aún se oía la voz de Dios llamando, capacitando a un hijo del pacto. Sin embargo, y es muy irónico en el texto, ni siquiera este hijo del pacto, devoto, piadoso que era Samuel, conocía la voz de Dios. Heme aquí, dice Samuel, y corre a la habitación de Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado?, le dice a Elí. Y Elí responde, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y el Señor vuelve a llamar a Samuel y sucedió lo mismo. Y el verso 7 explica por qué Samuel confundía la voz de Dios con la voz de Elí. Nos dice el verso 7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. Esto deja claro que Samuel nunca antes había oído la voz de Dios. Por eso no la reconoció. Pero también implica que, dado que Samuel, el más piadoso en Israel, no reconoció la voz de Dios, realmente él no conocía verdaderamente a Dios. No podemos decir que Samuel era un incrédulo, pero aún no tenía este conocimiento íntimo de la relación íntima con Dios. Y esto estaba a punto de cambiar. Y como siempre, esto cambiaría por una acción, por un llamado salvador, bondadoso, misericordioso de Dios. La tercera vez que Dios llama a Samuel y el joven aparece en el aposento de Elí, el anciano sacerdote entendió lo que estaba sucediendo y le dice, ve, acuéstate. Y si te llama, di, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Finalmente, en una cuarta convocatoria, el Señor le dice, Samuel, Samuel, con urgencia. Y el joven estaba listo y le dice, habla, que tu siervo escucha. Fíjense que en este relato tenemos una verdadera descripción del carácter de Dios. ¿Qué quiero decir? El Señor está dispuesto a darnos tiempo para que lo entendamos. No tiene un cronómetro en su mano, amenazando a Samuel con que si no se da cuenta que es él que lo está llamando, va a acabar con él. No, el Señor no hace eso. El Señor siempre modera su instrucción a nuestra condición. De hecho, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. En primer lugar, la necesidad del profeta. En segundo lugar, el llamado del profeta. En tercer lugar, el ministerio del profeta. Vemos que en el texto Dios le dijo a Samuel la esencia de la profecía que años antes le había enviado a Elí a través de este hombre de Dios. Y por supuesto, esta profecía que recibió Samuel fue una novedad para él. Y obviamente le impactó, porque se le dio a entender que su primera declaración profética sería una declaración de juicio hacia el sacerdote de Israel. Samuel volvió a su cama y cuando se levantó por la mañana, nos dice el texto, se dedicó a su tarea habitual de abrir el tabernáculo. Y por razones obvias, él tenía miedo de decirle a Elí lo que el Señor le había dicho, nos dice el verso 15, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Pero Elí, consciente de que Dios había hablado con Samuel, le pidió que le contara todo y lo enfatizó con esta orden característica de un juramento hebreo. Así te haga Dios y aún te añada.
si me encubres una palabra de todo lo que he hablado contigo. Y una vez que Samuel le dice la verdad, que fue una confirmación de esta profecía anterior de este hombre de Dios anónimo, Elí pronunció con tristeza las palabras que muchos creyentes han pronunciado alguna vez. Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Elí entonces se sometió al juicio de Dios y Samuel cumplió su primera función como profeta. Nos dice el texto que los años siguieron pasando y el terrible juicio sobre la casa de Elí fue aplazado, aún no llegaba. Y Samuel siguió sirviendo al Señor en Silo bajo la tutela de Elí. Sin embargo, sucedieron 3 cosas que sellaron el levantamiento de Samuel como profeta de Dios y lo llevaron a la madurez como profeta. Lo primero, nos dice el texto, que el Señor estaba con Samuel. Verso 19 dice, Samuel crecía y el Señor estaba con él. Fíjense, Samuel creció física y espiritualmente. Todos los anhelos de su madre y el voto de una vida dedicada al Señor finalmente se materializaron maravillosamente en el joven. Continuó su ministerio profético y el sello de eso fue que Dios no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras, nos dice el verso 19. Sus profecías se cumplieron. Su ministerio confirmó ser verdadero. La palabra de Dios dio testimonio de sí misma como verdad durante todo el ministerio de Samuel. Y este es un principio que permanece siempre en la obra y en el testimonio de los siervos de Dios. La santidad personal y la verdad de la palabra de Dios son evidentes en la vida de los verdaderos creyentes y son las herramientas más poderosas en la evangelización. Segunda cosa, verso 20 nos dice que Samuel fue declarado profeta o acreditado profeta delante de todo Israel. Fue declarado profeta públicamente. El pueblo del Señor vio la mano de Dios sobre Samuel, reconocieron sus dones y lo honraron como un verdadero profeta del Señor. Y esto también nos habla de un principio universal. El pueblo de Dios siempre reconoce a los verdaderos mensajeros de Dios. El verdadero pueblo de Dios siempre reconoce a los verdaderos mensajeros de Dios. Tercero, verso 21. Dios bendijo al pueblo con su palabra. El Señor volvió a manifestarse en Silo, pues era en Silo donde el Señor se revelaba a Samuel mediante la palabra del Señor. Fíjense, la hambruna de la palabra, es decir, esta rareza de la profecía que hemos visto, se alivió. ¿Por qué? Porque el Señor volvió a manifestarse en Silo a través de su palabra a Samuel. Los pecados de Ofni y Fineas tal vez no eran aún una cosa del pasado, pero fíjense, estos pecados, esta maldad de estos sacerdotes fue eclipsada con el avivamiento producido a través del ministerio de Samuel. En Silo, una vez más, la lámpara de Israel brillaba y los piadosos, los santos, podían regocijarse en la exaltación de la verdad divina y en la santidad del tabernáculo de Dios. Siempre que la iglesia experimenta el soplo del Espíritu Santo, toda la vida comunitaria, toda la vida de la iglesia en común se eleva, se exalta de una manera tangible, la podemos ver. Oremos entonces para que Dios levante predicadores hoy. Oremos por la llenura del Espíritu Santo para todos y cada uno de los creyentes. Aprendamos de la obra de Dios en la vida y ministerio de Samuel para ir al Señor en búsqueda de su bendición. Escuchemos lo que Dios ha dicho en su palabra, en la Biblia, y con corazones consagrados al Señor, avancemos en gozosa obediencia para reclamar las promesas del pacto de Dios. Déjenme terminar con algunas aplicaciones. La primera de ellas es: miremos al Dios de Samuel. Miremos al Dios de Samuel. La historia del llamado
de Samuel nos puede llevar a enfocarnos más en el joven Samuel que en Dios, olvidando así que Dios es el héroe de cada historia bíblica. Nosotros nos privamos de una bendición y de un consuelo muy importante cuando dejamos a Dios a un lado y nos enfocamos en los personajes bíblicos. Nada ayuda tanto al pueblo de Dios como tener una visión renovada de quién es verdaderamente el Señor. Una de las principales ideas que nos da este pasaje con respecto a Dios es la bondad de su corazón. Dios, al llamar a Samuel, estaba siendo misericordioso con su pueblo, estaba siendo misericordioso con la nación de Israel. Podría haber dejado a la nación sin la palabra y nadie podría haber dicho que Dios era injusto. Pero ¿qué hizo Dios? Renovó su palabra a través del ministerio de Samuel. El Señor estaba siendo misericordioso no solamente con el pueblo, sino con Samuel. ¿Por qué? Porque siempre es una bondad, es una misericordia de Dios llamar a alguien al ministerio y usarlo en el ministerio de la palabra. Segunda aplicación, gocémonos en la eternidad de la palabra de Dios. Gocémonos en la eternidad de la palabra de Dios. Fíjense que hay una singularidad en el llamado de Samuel que no podemos perder de vista. El Señor estaba llamando a un profeta, a uno que declararía, que anunciaría, que proclamaría la palabra de Dios. El que lo haya hecho en un momento en que las tinieblas eran tan intensas, nos muestra ¿qué cosa? Que Dios no permitirá que su palabra sea vencida por el mal, que su palabra sea vencida por la oscuridad. Dios preserva su causa. La verdad que debemos sacar de este pasaje es ¿cuál? La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del Señor permanece eternamente. Tercera aplicación, escuchemos la palabra de Dios. El hecho de que Dios preserva su palabra no nos exime de responsabilidad. El llamado de Samuel nos recuerda que debemos estar siempre ansiosos, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Un oído que oye es una dulce misericordia de Dios, pero un oído pesado es un juicio terrible de parte de Dios. Por lo tanto, siempre debemos estar en guardia contra aquella enfermedad que el autor de la carta a los Hebreos nos advierte cuando les dice a sus lectores: no sean tardos para oír la palabra de Dios. En lugar de eso, seamos como Santiago nos dice, seamos prontos, ávidos para oír, dispuestos a oír la palabra de Dios. Y una cuarta y última aplicación. Proclamemos fielmente la palabra del Señor. No podemos dejar de lado este llamado de Samuel sin llegar a otra conclusión, a otra aplicación. Los predicadores que retienen la palabra de Dios para ganarse el favor de sus oyentes son indignos de su llamado. Por otro lado, aquellos que declaran la palabra de Dios en su plenitud pueden consolarse en que Dios no permite que su palabra no se cumpla. Dios mismo ha prometido que su palabra jamás volverá a Él vacía. Oremos. Señor, gracias por mostrarte tal como tú eres, el Dios eterno que habla con tu pueblo. Y gracias, Señor, porque en medio de tanta oscuridad tenemos la seguridad de que tu palabra brilla. Y te pedimos, Señor, que esta palabra cambie nuestras vidas, transforme nuestras vidas. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a proclamarla con fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.